Diputado Waldo Wolf, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muy buenas noches. Gracias a usted por invitarme. ¿Qué reflexiones le merece todo esto que ha pasado con la expresidenta de la Nación y con esta causa tan complicada? Hagamos un poco de memoria. La señora expresidenta de la Nación habla de persecución. Y yo quiero recordarle a la gente, porque yo pertenecía al grupo de civiles que no ocupábamos cargos como hoy tengo el orgullo de ocupar, sin ningún tipo de posibilidad de amplificar nuestra palabra, en las cuales se nos hostigó y se nos persiguió desde el gobierno anterior. Yo quiero mostrarle algunos tweets que solía tuitear la expresidente como titular del Poder Ejecutivo. Este es un tuit que un domingo tuiteó diciendo que la dirigencia de la comunidad judía era traidora a la patria. Sí. Fue una conjunción de una nota que salió en el diario Página 12, Así es, contada por un ex director ejecutivo de la DAIA que decía que nosotros, la dirigencia, era representante de Paul Sirgen en la Argentina. increíble. Antisemita por donde se la mire, además, ¿no? Sí, el comentario, sí, no se olviden que también después dijo que si querían entender la deuda externa, había que lean ver el Mercader de Venecia, que habla de un judío avaro, y tampoco se olviden que dijo que la enfermedad grave que tiene el ex canciller Timmermans fue causada por la mala sangre que se hizo por la dirigencia judía. Este es un tuit que la presidenta hizo en su momento escrachando al fiscal Sáenz. Sí, Carlos Sáenz, que también ha dicho que es muy posible y realmente sería correcto que desarchivaran la denuncia del fiscal Nisman. Pero quien sostiene que Nisman fue asesinado producto de su denuncia, ¿no? El fiscal Sáenz también. Tal cual. Pero permítame recordarle a la gente también lo que ocurrió. Nosotros, la dirigencia de la comunidad judía en aquel entonces, fuimos denunciados por traición a la patria, junto con Sapsay, Aguines, Kovatlov, Laura Alonso, Patricia Bullrich y otros ciudadanos más. Desde el Poder Ejecutivo fue activado esto. ¿Y sabe lo que hicimos nosotros? Yo, para darle esta posibilidad a la presidenta, nos presentamos ante el fiscal, Claro. Stornelli, y le dijimos, Investíguenos. fiscal Stornelli, no cierre la causa, porque está nuestra honorabilidad en juego. Claro. Porque me tuve que sentar con mis hijos, adolescentes, y decirles, ustedes van a ir al colegio. Y seguramente algún compañerito de ustedes, influenciado por un padre influenciado, le va a decir, tu papá es traidor a la patria. Tengan paciencia, les dije, porque nos vamos a presentar y vamos a demostrar que somos inocentes. Finalmente, después de que nadie se presentó a declarar y se demostró que esta era una operación, nosotros fuimos eximidos de culpa y cargo, y es lo que le digo a la presidenta, expresidenta, presidenta en aquel entonces, que se quede tranquila. Le recomiendo, porque yo fui perseguido por un gobierno como ella dice ser, y si así fue, no hay nada mejor que presentarse en la justicia, demostrar su inocencia, porque cuando uno es inocente, es inocente. Y va a caminar tranquila y vamos a finalmente dar vuelta la página y vamos a poder decir, si es como ella dice, que el fiscal Nisman o se equivocó o no tenía los elementos, y es mucho más fácil que seguir agarrado del pasado. Simplemente algunos datos para marcar esto que dice Waldo Wolf, ¿no? Ellos fueron investigados por un fiscal, por un juez, y la denuncia fue archivada por ausencia de delito. En el caso de Cristina no se investigó. Claro. ¿Por qué no se investigó? Por maniobras que el kirchnerismo hizo en la justicia. Le cuento una solamente. El fiscal Moldes, que es fiscal ante la Cámara, quien ahora quiere reabrir esa causa, era el que tenía que apelar la decisión del juez Rafecas. ¿Y saben por qué Moldes no pudo apelar? Porque el kirchnerismo hizo faltar a los jueces de la Cámara para ir retrasando los días, Claro, y que cambiara el turno y que el fiscal ante la Cámara fuera el fiscal de justicia legítima Javier de Luca. Entonces manipularon los tiempos judiciales para que el fiscal Moldes no pudiera apelar. Entonces esta denuncia fue cerrada de manera espuria, de manera corrupta también. Bueno, con el juez Daniel Rafecas usted tiene toda una situación muy particular que me gustaría muchísimo que la explique, diputado Wolf. Sí, cómo no, voy a tratar de ser escueto. Yo le traje la documentación porque lo estoy haciendo con todo el periodismo, que es importante que lo sepa. Yo nunca denuncié a ningún juez. Yo vengo de la sociedad civil y le diría que me involucré por la indignación que me provocó ser hostigado, intimidado, amenazado desde el teléfono de un juez federal por denunciar la manipulación que él hizo con la documentación de la causa. Así que me presenté y dejé todo esto que le dejo acá en el Consejo de la Magistratura para pedirle juicio político. El juez Rafecas citó a la dirigencia de la comunidad judía el 26 de febrero del 2015, 43 días solamente después de que el fiscal Nisman había presentado aquella famosa denuncia el 14 de enero. En 43 días, que incluían una cantidad de tiempo en feria y fines de semana, el juez Rafecas desestimó la denuncia. En aquel entonces hizo un acting en su despacho. Nos dijo,
al presidente de la DAIA, a mí que era vicepresidente, y al secretario general, que cerraba la causa, entre otras cosas, porque el memorándum no estaba en vigencia y que además Nisman tenía un problema psiquiátrico y que la secretaria del fiscal Nisman, Soledad Castro, coincidía con él. En un escritorio lleno de papeles tomó 2 escritos y dijo, miren, estos 2 escritos se contradicen entre sí con la misma fecha. El mismo argumento que usó Cristina. En uno pondera el accionar del gobierno durante la investigación de AMIA y en otro lo denosta. ¿A qué Nisman le creo? El 1 de marzo escuché el discurso del expresidente. Quiero decirle que cuando me fui del despacho del juez Rafecas, yo le creí al juez. Es más, dije, nunca nadie me había dicho en su entorno que él tenía un problema psiquiátrico, pero si lo dice él, que se lo dijo la secretaria, bueno, me despertó la duda. Escuché las mismas palabras de bocas del expresidente. Dijo, ¿a qué Nisman le creo? Dejó 2 escritos. El lunes 2 de marzo, un día después de que la presidenta hiciera la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, yo me comunico con la doctora Soledad Castro y ella me dice 2 cosas. La primera de ellas es que ella no había hablado nunca con el juez Rafecas. Hacía 2 años que no hablaba con él. Razón por la cual nunca le podría haber dicho de que Nisman tenía algún problema psiquiátrico y que además ella no pensaba eso. Nunca lo vio con ningún problema psiquiátrico. Y además me dice, yo no sé por qué el juez Rafecas deja esos 2 escritos, porque yo me presenté, dice Soledad Castro, por teléfono, estaba en Uruguay, ante la Fiscalía y dejé una declaración jurada mía, un testimonio firmado en el que decía que antes de irse de vacaciones, el fiscal Nisman se reunió conmigo, dijo ella, la doctora Soledad Castro, y sus 5 secretarios letrados, y nos dijo, el que habla bien del accionar del gobierno durante la investigación de AMIA es anterior y cuando vuelva voy a cambiarlo porque hoy no se condice con los hechos que fueron pasando. Que han cambiado. Bueno, revisé el fallo del doctor Rafecas. Yo no soy abogado. Este es un ejercicio cívico que hice y tampoco era legislador. Y en el fallo del juez Rafecas, él cita partes de ese documento, pero lo guiona como si fuera 678. Si usted agarra el documento que él dejó y lee las partes que él cita, dice, dejó uno que hablaba bien y uno que hablaba mal. Pero casualmente se olvida el juez Rafecas de citar el remate del documento que deja Soledad Castro, donde dice que no debe ser tenido en cuenta porque no se condecía el que hablaba bien con lo que en este momento él pensaba porque se habían modificado los hechos que habían originado su escritura. Es increíble. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos una pregunta más para hacerle, diputado Wolf, si se queda unos minutos más con nosotros. Ya venimos. Seguimos con el diputado Waldo Wolf. Muchísimas gracias por quedarse aquí, diputado. La primera pregunta tiene que ver con Soledad Castro cuando se presenta ante la fiscal Mónica Fein. La secretaria de Nisman. Sí, claro. Ella se presenta a declarar en noviembre y diciembre. Primero, no sé si usted recordará, cuando ella se presenta y cuenta que ella dejó este documento y este documento fue tergiversado, la fiscal Fein la intimida, se suspende la testimonial y se vuelve a hacer en otro momento los 2 patrocinantes que estaban presentes de la familia de Nisman, tanto Romero Victorica como Lanusse, dice que nunca vieron algo igual. Ella se puso a llorar porque la fiscal le decía, no te conviene declarar esto. La presionaron tanto que se largó a llorar. Pero lo que declara en esa testimonial que se hizo en 2 veces, dice que cuando ella vuelve de sus vacaciones, en fines de febrero, principios de marzo del 2015, después del fallo de Rafecas, ella se presenta en la fiscalía y le dice a los fiscales, yo quiero ese documento donde dice que estos 2 documentos, el que habla bien no es válido, yo quiero que ustedes lo exhiban en la página, porque yo me quiero quedar tranquila. Muy valiente lo que hizo la doctora Soledad Castro, sola, sin ningún apoyo. ¿Saben lo que ella cuenta que le dicen los fiscales? Sugirieron que no era conveniente contradecir lo que había dicho la presidenta en su discurso. Increíble. Un nivel de sumisión. Y esto lo estás leyendo directamente del acta de declaración, no es que lo estás inventando en un trascendido, lo tenés acá. Se los dejo, está sellado por el Ministerio Público Fiscal. Lo último, ¿cómo está la situación de la denuncia que hiciste por las amenazas que recibiste del teléfono del doctor Rafecas? El día 2 de marzo, después de que yo descubro esto y salgo en el programa Nelson Castro contando lo mismo que le conté acá, yo recibo un llamado del doctor Rafecas en la que él me intimida, me dice por qué salgo a hablar de esto y desde su teléfono una mujer me amenaza de muerte. Yo me presento a una escribanía porque en aquel momento ni yo ni mi familia, que también fue intimidada, confiamos en la justicia y a los pocos días yo en una escribanía
dejo un testimonio de qué teléfono me llamó, qué dijo y demás. El 27 de octubre, cuando Fein me llama a declarar, yo ese documento se lo llevo y ella, de oficio, se abre una causa y ¿dónde cae? En el juzgado del doctor Casanelo. Esto fue el 27 de octubre del 2015. ¿Y cómo termina eso? Bien, la semana pasada yo mandé a mi abogado al juzgado de Casanelo para ver en qué estaba esa denuncia. Yo estoy denunciando que desde el teléfono de un juez federal que reconoce que me llamó y que después llama a la DAIA, y hay testimonios del presidente de la DAIA que dice que llamó para quejarse porque yo lo criticaba en los medios. Claro. Hago esta denuncia y me entero la semana pasada que la denuncia fue cerrada sin que el fiscal apele y sin que a mí me llamen a declarar. El juez Casanelo, que hace 8 años tiene una causa tan trascendente como esta, una denuncia de amenaza de muerte que yo digo que sufrí del teléfono de Rafecas, que también hace 8 años que tiene otra causa. La mía la cerraron en 5 meses. La semana que viene voy a ir con un escrito a pedirle por favor al doctor Casanelo que me dé explicaciones, porque ¿qué le queda a un ciudadano que no tiene la posibilidad de amplificar su voz en los medios como yo, si a mí, que un juez federal, yo digo que me amenaza de muerte y que él reconoce que me llama, ni siquiera me llaman a declarar? Diputado Waldo Wolf, muy amable. Muchísimas gracias por haber venido y por la rigurosidad con que expone esta situación. Juez Rafecas, sé que estaba viendo el programa, me escribe por mensaje de texto y me dice que el documento estaba actualizado hace más de 7 años, en el 2014. Dice que el documento al cual se refería recién Wolf estaba firmado en diciembre del 2014. Dice que el documento era contemporáneo con la redacción de la denuncia. Esto es lo que nos dice el doctor Rafecas por mensaje de texto. Claro, pero esto ha sido efectivamente lo mismo que ha dicho Waldo Wolf. De hecho, leo aquí del acta judicial que tenemos, dice: en la resolución se afirma que estos documentos fueron firmados de modo absolutamente contemporáneo con la preparación, redacción, firma y presentación del escrito de denuncia, omitiendo lo dicho en el acta, atención, omitiendo lo dicho en el acta, en tanto que la elaboración de la denuncia fue una circunstancia sobreviniente a las redacciones integrales del documento. Aquí están las dos posiciones, la que cuenta el juez Rafecas por mensaje de texto y la que nos daba recién aquí Waldo Wolf en vivo y con toda la documentación.